Un saludo cordial para todos ustedes, muchas bendiciones. Vamos a proseguir con el avance de la materia de neumatología para ver lo referido a las representaciones del Espíritu Santo en relación a los nombres, tipos y figuras del Espíritu Santo. Básicamente las representaciones del Espíritu Santo se manifiestan a través del tipo y de la ilustración. Básicamente el tipo es también una figura literaria, pero que únicamente aparece en la Biblia porque implica una representación de una verdad espiritual, de una verdad celestial, de una verdad básicamente de una verdad anticipada que es revelada a través de determinados hechos, personas o instituciones, que son llamadas ilustraciones. Entonces es un anticipo de una verdad espiritual celestial que el Señor nos revela a través de un determinado tipo. Básicamente el tipo es instituido por Dios, es una figura literaria que usa la ilustración y también implica una sombra y figura, implica prefigurar una verdad espiritual. La ilustración, en el caso de un tipo que es un componente más de este tipo, llega a denominarse el antitipo. Es decir, podemos poner un ejemplo rápido. En el caso de, todos conocemos la historia de Abraham e Isaac. Abraham recibió el mandato, la instrucción del Señor de tener que sacrificar a su hijo Isaac. En ese momento, si bien tenemos un relato histórico de un hecho real que existió, pero a la vez ese relato, el acontecimiento, llegaba a ser una sombra y figura de lo que iba a ser después el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Isaac vino a ser tipo del Señor Jesucristo, vino a ser un anticipo de aquello que iba a venir. Es una ilustración más. De igual manera, los sacrificios del Antiguo Testamento, los corderos sin manchas, igual eran un tipo de lo que iba a ser después la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora existen varios tipos referidos al Espíritu Santo. El tipo entonces es una ilustración, pero que requiere capacidad espiritual para entenderla, requiere el ejercicio de una facultad de discernimiento, porque no se la puede entender así por así. ¿Qué tipo de antitipos tenemos o de ilustraciones en la Biblia? Tenemos aquellos tipos de acontecimientos, instituciones y personas. En los acontecimientos, por ejemplo, podemos ver Hebreos tiene bastantes, maneja mucho la tipología. Hebreos 4:11 nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces nos está hablando, el reposo, el disfrutar de la tierra prometida, obviamente como una ilustración de lo que llega a ser descansar en la gracia, descansar en el Señor. O sea, todo el acontecimiento que para el pueblo de Israel fue entrar a la tierra prometida, hoy para nosotros es igual un tipo de lo que hoy es entrar y vivir en la gracia. Tenemos las instituciones, por ejemplo, avanzando más allá, Hebreos 8:5 nos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces nos está aquí hablando básicamente del tabernáculo. Un tabernáculo igual era una sombra y figura de toda esa maravillosa santidad, esa relación con Dios que hoy tenemos. Ese es el lugar santo, el lugar santísimo, el sacrificio de Cristo, la propiciación, todo eso que hoy leemos en Romanos está ilustrado en el tabernáculo de una manera increíble. Entonces esto es un tipo que aparece ahí en forma de institución. Y tenemos tipos también de personas, personajes que son tipos de otro, como Isaac en su momento fue tipo de Cristo, como por ejemplo, en algún momento el pariente redentor, en el libro de Ruth, el pariente redentor aparece como un tipo también de Cristo que llegó a ser el pariente redentor nuestro. Entonces vamos a ver Santiago 5:10, otro ejemplo. Santiago 5:10 nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción
de aflicción y de paciencia a los profetas que habitaron en nombre del Señor. Entonces aquí tenemos una mención, una ilustración también, que es un ejemplo para nosotros en el caso de los profetas, mencionado por Santiago. Ahora, básicamente, esto es en general, pero al referirnos al Espíritu Santo tenemos varias tipologías que son mencionadas en la Biblia. La primera de ellas tiene que ver con el aceite. Ahora, el aceite, ¿por qué representa al Espíritu Santo? Porque el aceite en sí tiene varias funciones y las tuvo ya desde el Antiguo Testamento. La función de sanar, de confortar, de iluminar, porque la usaban como combustible, y de consagrar. También se echaba ahí el aceite sobre determinada persona para que cumpla un oficio, ya sea rey, sacerdote o profeta. Ahora, ¿en qué consiste el tipo? Representa a Cristo engendrado por el Espíritu Santo. El aceite derramado sobre la harina representa la unción del Espíritu Santo sobre la humanidad de Cristo. Y también, obviamente, representa la obra de sanidad física que hizo Cristo, representada por el aceite, porque el aceite tenía esa función en general de sanar, de confortar. Y a la vez también el aceite nos representa luz, porque ilumina. El tabernáculo era iluminado con luz. Significa que el Espíritu Santo hoy es el que nos ilumina, el que nos permite entender, ilumina nuestra mente y corazón, la mente y corazón de los creyentes. Y obviamente por esas razones que el Espíritu Santo representa también la luz. Entonces el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Se lo menciona así, como sinónimo de luz, como ilustración de sanidad, como ilustración de consagración, de apartar, de perfeccionar, de sanar, de confortar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros.